Esta tarde serán posesionados nuevos altos funcionarios en Carondelet. Renunciaron el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, y el consejero de Gobierno, Aparicio Caicedo. También habrá cambios en gobernaciones. Rindió su versión Mauricio Guim, exfuncionario de Gobierno y de la Procuraduría. Fue retenido en la frontera cuando intentaba salir del país. Es señalado como parte de un esquema de presunta corrupción. Fue apresado en Colombia el narcotraficante Wilder Sánchez, alias Gato Farfán. Era buscado por los Estados Unidos y, según las autoridades ecuatorianas, es uno de los responsables de las masacres carcelarias. Hay preocupación en la policía tras la detención de 2 personas acusadas de difundir y comercializar pornografía infantil en el país. En una semana se detectó 2 casos. Se apagan las esperanzas de encontrar sobrevivientes en medio de los escombros en Turquía y Siria. Los fallecidos por los terremotos ya son más de 20.000. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les damos la bienvenida a Televistazo. Empezamos contándoles que esta tarde está previsto que se posesione a los nuevos ministros de Estado en el Palacio de Carondelet. Hola, Steffi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, muy buenas tardes. Esa es una de las repercusiones también de los resultados electorales que hasta el momento le son adversas al oficialismo. Freddy Barros nos cuenta que son varios secretarios de Estado que ya han presentado su renuncia también. El gobierno intentará fortalecer su frente político para solucionar la pérdida de apoyo en el Parlamento y la ruptura con organizaciones sindicales, sociales e indígenas. Los resultados hasta ahora adversos en las elecciones y las denuncias de corrupción en las empresas públicas provocaron una crisis de gabinete. Esta mañana se confirmó la salida de Francisco Jiménez. En su cuenta de Twitter lo mencionó. Presento mi renuncia al cargo como ministro de Gobierno. Ha sido un honor y un gran aprendizaje haber acompañado al presidente de la República, Guillermo Lasso, en este trayecto. Fuerza y éxitos a mi sucesor. El ex asambleísta social cristiano Henry Cucalón ocupará la vacante. También se desempeñó como secretario del municipio de Guayaquil en la administración de Jaime Nebot. Otra de las bajas es la del asesor presidencial Aparicio Caicedo. Él también usó las redes sociales para informar su salida. Amigos, mil gracias por todo. Fue un gusto servirlos a ustedes y a Guillermo Lasso como consejero de gobierno. Agradezco su apoyo y críticas sinceras. También está previsto las salidas de Diego Ordóñez como secretario de Seguridad y de Iván Correa como secretario de la Administración. A nivel de gobernaciones también habrá cambios. Lorenzo Calva será reemplazado por Francesco Tabaqui en la gobernación de Guayas. Osvaldo Coronel deja la gobernación de Cotopaxi. La posesión de los nuevos ministros está prevista para las 17 horas. En Carondelet esperan que los cambios no solo sean de fachada. En la Asamblea, el cambio de gabinete anunciado por el presidente de la República no da del todo confianza a las organizaciones políticas. Piden cambios profundos y algunas reiteran que no participarán de acuerdos ni diálogos. Patricio Díaz nos informa. Los bloques legislativos se pronunciaron sobre el cambio de gabinete en el Ejecutivo. Pachacuti y el Partido Social Cristiano dicen que los cambios deben ser más profundos, no solo renovar a los ministros. No son solo las cabezas las que se tienen que cambiar, hay que hacer cambios profundos en las instituciones. Vemos que el país ya no les cree, vemos que el país tiene cero credibilidad con el gobierno por las acciones que han tomado durante estos 2 años. ¿Cómo recuperar la credibilidad? Con honestidad y trabajo. Abedrabo asegura además que el hecho de que un ex social cristiano pueda ir al Ministerio de Gobierno no influirá demasiado en sus posiciones. Esperamos que con el nuevo ministro, quien sea, vaya funcionando en función del país. Desde el correísmo son radicales. El cambio de ministros no es suficiente, dicen. Creemos que su círculo cercano va a continuar atrás del poder. Son el poder tras el poder. Y eso es lo que ha hecho que la crisis de corrupción y de la burbuja en la que vive el gobierno no toque fondo y no vea la realidad social. En el oficialismo resaltan más bien la decisión del Ejecutivo de renovar el gabinete y reiteran el llamado a un acuerdo nacional. Y que con los nuevos actores que se sienten para llevar la política del gobierno nacional se pueda hacer este llamado al diálogo. Que sí, cuando se hizo el llamado, el mensaje fue no nos vamos a sentar si no hay muestras de voluntad, pues ahora lo estamos haciendo. Esperamos que eso sea lo que empiece a abrir las puertas. La Asamblea ha mantenido mesas de diálogo con el Ejecutivo para la Ley de Transformación Digital, la reforma
reformas a la seguridad y se esperaba una propuesta del gobierno para abrir una nueva mesa de reformas laborales. Y el exfuncionario del actual gobierno y de la Procuraduría, Mauricio Guim Alfago, fue retenido en la frontera norte mientras pretendía salir del país, horas después de la publicación de un audio que lo señala. Rindió versión en la Fiscalía por el caso Encuentro, lo liberaron en la madrugada y nos informa sobre esto Jackie Rodas. A las 2:15 de la madrugada terminó la retención de Mauricio Guim Alfago, luego de rendir su versión en el caso Encuentro. Estuvo a órdenes de la Fiscalía durante 8 horas y le incautaron su celular, iPad y computador, que entraron a cadena de custodia. Al término de la diligencia, su abogado explicó su situación. Bueno, en primer lugar, no ha existido una detención. Lo que existió es un impedimento de movilización, que es una facultad que tiene Fiscalía, y este impedimento no puede durar más de 8 horas y el objetivo ha sido trasladarlo hacia la Fiscalía para que pueda rendir su versión libre y voluntaria el señor Mauricio Guim. Estamos dispuestos a dar las facilidades de que Fiscalía cumpla con su trabajo, que es el de indagar como titular de la acción penal pública. 8 horas antes, Guim fue retenido en el puente de Rumichaca por equipos de la subzona de inteligencia de Carchi y de la Policía Judicial, mientras intentaba pasar a Colombia. No ha explicado por qué quería salir del país. Lo que sí es claro es que ocurrió poco después de que el medio digital La Posta publicara un audio que lo atribuyen a él, conversando sobre supuestos repartos en el sector eléctrico y petrolero. Hasta hace 2 días, Guim fue el secretario particular del Procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea. Conocido el audio, la entidad emitió este comunicado en el que informa que desde este martes ya no labora en la institución y que colaborarán con la investigación. Antes, Mauricio Guim fue funcionario del gobierno de Guillermo Lasso como subsecretario de Desarrollo Normativo y subrogó a Fabián Pozo como secretario general jurídico. En su hoja de vida también consta su postulación a juez constitucional en 2021 por parte de la Función de Transparencia, y hace 12 años formó parte del grupo de abogados que defendió a Diario El Universo en la demanda por injurias presentada por Rafael Correa. El contenido de la versión rendida por Guim es reservado porque el caso Encuentro, abierto el pasado 10 de enero por una presunta red de corrupción en las empresas públicas, sigue en investigación previa. El mayor narcotraficante ecuatoriano fue detenido en Pasto, Colombia, este jueves tras una cooperación entre las policías de ambos países. Se trata de Wilder Sánchez, alias Gato Farfán, quien era requerido por la justicia de Estados Unidos. Además, las autoridades afirman que sería el responsable de las masacres carcelarias en Ecuador y otras muertes violentas. Rafael Hermida con detalles de esta captura. Tras 18 meses de investigaciones, Wilder Sánchez, alias El Gato Farfán, fue capturado en Pasto, Colombia. Es el mayor narcotraficante ecuatoriano, cabecilla del autodenominado Cártel Nueva Generación, y que tenía vínculos directos con los cárteles de Sinaloa y de Jalisco de México. El detenido coordinaba el envío de droga hacia Estados Unidos mediante diferentes modalidades a través de los principales puertos de Ecuador y México. Según el ministro del Interior, también sería el responsable de masacres carcelarias del país y otras muertes violentas. Recuerden ustedes la última del ciudadano Cada, que luego de 3 intentos lastimosamente fue victimado en la provincia del Guayas, o igual de JL Zambrano, alias Rasquiña. Como parte del operativo denominado Ceres, también se realizaron 3 allanamientos en Guayas, donde se encontraron $319,000, teléfonos satelitales y otros dispositivos. Además, detuvieron a un ciudadano albanés. Simultáneamente se realizó un operativo en Imbabura. A una fortaleza con puertas blindadas. En el lugar hemos encontrado 4 cajas fuertes, hay $90,000, un arma de fuego. Este operativo sigue en procedimiento. El 10 de febrero del 2022, Estados Unidos sancionó a varios narcotraficantes de Ecuador y Colombia, entre ellos Wilder Sánchez, por lo que ahora será extraditado.
Colombia tiene la figura de la extradición, él tiene una orden de captura en Estados Unidos y va a ser puesto a órdenes de las autoridades. Sin embargo, lo que sí nos permite también es, como hemos hecho hoy, allanamientos, vamos a continuar con la línea investigativa. Las autoridades enfatizaron que la investigación sobre la vinculación del Gato Farfán con las masacres carcelarias sigue en camino. Esta es la segunda detención de Sánchez. En 2013 fue capturado y salió en 2016 gracias al beneficio de la prelibertad. No hay rastro de Samantha Calero y su esposo Wilter Borja, desaparecidos desde la madrugada del miércoles, y por ello no termina la conmoción en el cantón Medo, en la provincia de Manabí, ante la desaparición de la concejala electa en los comicios que se desarrollaron el último domingo. Es que según versiones de familiares se teme que se trate de un secuestro, y es que las puertas del domicilio en donde se encontraban lucen forzadas. La policía ha evitado pronunciarse sobre este caso mientras se desarrollan las investigaciones de rigor. Terremotos devastadores. La cuenta de muertos por los terremotos en Turquía y en Siria es imparable. A esta hora se registran 20.000 fallecidos y los heridos. Siria son inimaginables. Un estimado aún conservador habla de pérdidas económicas que superarían los 4.000 millones de dólares, y las pérdidas humanas, que son irrecuperables, siguen aumentando. Unos 5.000 cuerpos son sacados de entre escombros cada día. Hoy, tras una maratónica cuarta jornada, se contabilizan 20.000 muertos, más de 65.000 heridos y así también centenares de personas rescatadas. Como Fuad Kamber, de 21 años, que ha permanecido más de 80 horas bajo los restos de un edificio. El secretario general de Naciones Unidas ha catalogado al efecto de estos terremotos como uno de los más grandes desastres de los tiempos actuales. Para dar asistencia necesitamos dos cosas, dijo esta mañana. Acceso, porque hay muchos caminos dañados, la gente está muriendo y es tiempo de abrir corredores para llegar a donde están las personas afectadas. Y también recursos económicos y físicos. La respuesta humanitaria necesita soporte urgente. La ayuda internacional, incluido un primer convoy de Naciones Unidas, ha entrado a Siria, mientras miles de rescatistas turcos y brigadas de otros 40 países siguen llegando a las zonas afectadas, de las que unas 350.000 personas han sido desplazadas por esta tragedia y empiezan a ser instaladas en campamentos para refugiados. Nos vamos a la pausa y al regresar, en una nueva entrega del negocio de la tierra, vamos a revisar la situación del bosque Santa Catalina de Uyumbicho, que también está en manos de organizaciones indígenas tras una polémica subasta. Ya le contamos. El negocio de la tierra. Sospechosas y millonarias subastas de inmobiliar han puesto en manos de dirigentes indígenas la entrada al sur de Quito. Hernán Higuera está nuevamente con nosotros para contarnos. Hernán. Hola, Gaby. El Estado ecuatoriano vendió a Ayllupura 216 hectáreas en una subasta sin oferentes. Ayllupura, que pertenece a la familia Talagua, y 200 socios que pagaron $1,5 millones a Inmobiliar. Se trata de la hacienda Santa Catalina en Uyumbicho, en Pichincha. Allí hay un bosque protegido y el temor de los vecinos es que se construyan urbanizaciones ilegales. La coincidencia y la suerte le han jugado al dirigente indígena Gilberto Talagua y sus familiares. Eso es lo que él dice al explicar por qué Inmobiliar le vendió 216 hectáreas del bosque Santa Catalina de Uyumbicho, en la entrada sur de Quito. Nosotros somos legales compradores porque nosotros la hemos pagado a la instancia correspondiente, en este caso al dueño, que es el Inmobiliar. Le hemos depositado, le hemos hecho las transferencias al
al Banco del Pacífico. Coincide que la compra es frente a los terrenos adquiridos por UNORIC, donde también Talagua es copropietario. El dirigente indígena dice que jamás se ha beneficiado de información privilegiada ni de sus contactos políticos. Un buen día compró un diario nacional para enterarse de la subasta convocada por Inmobiliar, que ofrecía terrenos con ubicación estratégica para una alta proyección urbanística en la zona. La subasta ascendente fue por $1.600.000. Talagua y su organización Ayllupura resultó el único oferente y la compró. En la adjudicación del proceso, 10 de los 17 miembros de la organización son parientes. ¿Es fácil reunir $1.600.000? De poquito a poquito. Hay algunos compañeros, compañeras que aportaron $2.000, $3.000, $4.000, $5.000. Entonces, por eso es que se suma la cantidad de socios también. El uso de suelo en este lugar es rural protegido. Eso impediría que se levante la construcción de viviendas como lo han ofrecido los dirigentes a los socios. Al menos no hay un plan de dotación de servicios básicos, pero quienes han pagado las cuotas son nuevamente organizaciones indígenas, campesinas, comerciantes que esperan ver réditos de sus inversiones. El lugar tiene galpones de crianza de animales, un molino y espacios para la siembra. Gilberto Talagua dice que aprovechará lo comprado. Entonces hay sectores donde se puede reactivar la agricultura. Hay la otra área también, el tema de la ganadería, el criadero de chanchos. Arriba tenemos los galpones. En la parroquia Uyumbicho, los habitantes vecinos al predio rematado cuestionan las formas como el Estado les ha traído más de un problema y piden se investigue un presunto tráfico de tierras. Claro, hay información privilegiada, por eso es que Ayllupura se genera en el año 2020 como asociación. ¿Para qué? Si ellos dicen que es una asociación de apoyo y todo lo demás, pero es netamente para hacer movimientos y obviamente este tráfico de tierras que hay que frenar. Que somos traficantes de tierras. Los dineros que se han reunido está pagado al inmobiliario. Esta es jurisdicción del Cantón Mejía que pide la intervención del Ministerio del Ambiente, pues se defiende la conservación del bosque protector. Nunca hemos cambiado nosotros de ese uso de suelo desde el año 2011 que se mantiene este uso de suelo en esta zona. Y ahí está la ilegalidad y también el acto engañoso que genera Inmobiliar para generar la subasta. El predio tiene plaza de toros, espacios verdes y especies animales y... ¿El momento la compra-venta? Realmente como nosotros no conocíamos, no habíamos puesto ningún pero la línea férrea está ahí a la vista, pues. Sí, pero no sabíamos dónde mismo estaba y ha estado abajo, entonces ya no tomamos mucha en consideración esa parte. Estas dos organizaciones con mayoría de socios indígenas son ahora los dueños de casi 400 hectáreas en el acceso sur de la ciudad de Quito. Una zona de conflictividad social donde el propio Comando Conjunto de Fuerzas Armadas ha dejado advertidos los riesgos en caso de conflictividad política. Ya que podrían bloquear fácil y totalmente las 3 vías de acceso a Quito, afectando de forma significativa la seguridad nacional y local. El documento alerta de afectaciones críticas si se llegaran a tomar, por ejemplo, las instalaciones eléctricas que han quedado dentro de los predios vendidos. Sobre esto, Inmobiliar también guarda silencio. Como vemos, la preocupación expresada por Fuerzas Armadas por eventuales bloqueos en momentos de crisis no ha servido para frenar el negocio de las tierras que hasta hoy continúa. Y en la provincia del Chimborazo, las grietas en un tramo vial y en un terreno de cultivos de Alausí amenazan la carretera principal por la que se puede ir desde esa localidad a Cuenca. Los habitantes bloquearon el tránsito vehicular para pedir la intervención de las autoridades. Ángel Pilatuña nos trae ahora un reporte. Por más de 7 horas se mantuvo totalmente cerrado un tramo de la vía panamericana E35 que conduce de Guamote en Chimborazo hasta Cuenca en Azuay. Esto como medida preventiva que tomaron los moradores de 3 barrios por las grietas que se formaron en 100 metros de la vía en el sector de Casual al ingreso del cantón Alausí. José Bravo, dirigente comunitario, mostró su preocupación ante la situación. Hay colegios, hay escuelas, entonces por eso más estamos preocupados.
como nosotros ya digo, vienen los niños de aquí a la comunidad, de ahí pues bajan a la UCI, tanto como de casual y de ahí pues bajan a la UCI. Los agrietamientos se han extendido incluso hasta terrenos y paredes de algunas viviendas. Gerardo Livio, habitante del sector, señaló que el invierno aún no ha empezado y cuando caigan las lluvias el problema podría ser peor. De aquí ahorita que no viene el invierno, normalmente ahorita reciente el invierno, viene el invierno, peor va a ser bastante afectada a nosotros. Y va a ir esta parte de aquí. Esta carretera permite también la conexión vehicular entre los cantones del sur de Chimborazo. Hasta el momento las autoridades no han podido determinar qué originó el agrietamiento. Tras una reunión del Comité de Operaciones de Emergencias Cantonal, Rodrigo Orrea, alcalde de la UCI, detalló algunas de las acciones que tomarán. Pues únicamente estamos tapando para que no ingrese el agua por las grietas que ya existen, pero eso es momentáneo. La solución definitiva sería, estoy convencido, de hacer un estudio geológico en donde nos indiquen cuál es la magnitud del evento que puede ocasionarse a corto, a mediano o a largo plazo. Por ahora, se permite el tránsito vehicular controlado en un solo carril y la policía resguarda la zona por si se presenta alguna emergencia. Esta tarde, la Asamblea Nacional posesionará a los 5 vocales del Consejo de Participación Ciudadana que completarán el pleno hasta la posesión de los definitivos. Fabiola Santana conversó con 2 de ellos y aseguran que trabajarán contrarreloj en la designación de autoridades pendientes, empezando con el presidente del Consejo de la Judicatura. Luego de más de 2 semanas desde que la Corte Constitucional destituyó a los 7 vocales del Consejo de Participación, la Asamblea Nacional posesionará a 5 nuevos consejeros que se sumarán a los 2 ya oficializados. Uno de ellos es Carlos Figueroa, médico de profesión, quien estuvo en prisión acusado de injurias por el expresidente Rafael Correa. Dijo que la prioridad será nombrar al titular del Consejo de la Judicatura tal y como lo dispuso la Corte. Ya hay una terna y de la cual debemos elegir. No podemos escaparnos a otro lado, hay que cumplir con eso. Al mismo tiempo adelantarán lo que más puedan los concursos del Contralor, Defensor Público y renovación parcial del Consejo Nacional Electoral a cargo de las comisiones ciudadanas de selección. Dice que ya tuvo acercamiento con otros 3 consejeros, con quienes concuerda que no se jugarán su reputación en estos 3 meses de trabajo. Al menos de las 4 personas que hemos conversado, la voluntad existe para evacuar rápidamente todos los pendientes. En esta línea está el ex jefe de la Marina, Alan Molestina. Está consciente de que en la primera sesión deberá elegirse al presidente y vicepresidente del organismo. Cree que todo fluirá. Y yo estoy dispuesto, pues, como lo dije, a mí no me quita el sueño, pues, a darle el voto a quien le corresponda. Y espera que las actuaciones del Consejo no sean desvanecidas por el definitivo, que se posesionará el 14 de mayo. No va a haber ningún favoritismo ni algún entramado para favorecer a nadie. Entonces, bajo ese concepto, todo lo que el pleno de este Consejo haya decidido se tiene que respetar. Junto a ellos serán posesionados por la Asamblea Graciela Mora, Mónica Moreira y Teddy Tama, que se sumarán a las designaciones de Gina Aguilar y Olindo Nastacuaz. Más adelante en Televistazo, con panfletos en mano y a bordo de una tricimoto, fueron capturados 4 presuntos extorsionadores en el noroeste de Guayaquil. Vamos a tener un informe. Más jóvenes son detenidos por la policía luego de que se los encontrara entregando panfletos con amenazas para extorsionar a comerciantes y habitantes del sector de Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil. Esta vez, los uniformados capturaron a 4 sujetos que en tricimotos iban tras sus víctimas. Diego Cuenca nos cuenta que ese delito afecta a otros negocios en el norte de la ciudad. Estos 4 sujetos fueron capturados porque extorsionaban bajo la modalidad vacunas a comerciantes y habitantes de Flor de Bastión en el noroeste de Guayaquil. La policía los detuvo cuando se trasladaban en una tricimoto para dejar panfletos con amenazas para sus víctimas. De solicitar dinero a estas empresas. Si es que no lo cumplían, efectivamente iban a ser afectados con la muerte, afectados a sus familias, afectados a sus empresas. Con ellos ya son 16 los llamados vacunadores que han sido capturados durante la última semana de enero y lo que va de ese mes en el puerto principal. Particulares que se movían en una tricimoto. Tiene 3 celulares donde efectivamente previo a sus peritajes se hará conocer cuáles son o qué tipo de conexiones tenían. Las extorsiones se extienden hasta la 12ª etapa de la alborada.
Ahí los negocios permanecen con rejas, otros con fuertes medidas de seguridad, como ese local, que atiende a los clientes desde un timbre con cámara para identificarlos, y algunos se han ido del sitio. El temor creció cuando este sujeto empezó a entregar hojas con amenazas el pasado 31 de enero. Que los pequeños comerciantes a veces se saca solo para el diario. O sea, a veces hay temporadas buenas en las que saca un poco más, pero eso es variado. O sea, a veces es bueno y a veces no tanto. ¿Y no es rentable trabajar para los delincuentes? No, pues no es rentable trabajar para un delincuente. Es preferible estar prevenido. Por ahora, los comerciantes de este sector del norte de Guayaquil se han unido a través de un grupo de WhatsApp para alertar la presencia sospechosa de sujetos. E incluso, muchos de estos locales comerciales han tenido que instalar cámaras de seguridad para poder identificar a los extorsionadores. La policía insiste en denunciar ese delito al 1-800 extorsión, a pesar de que los negocios también tienen botones de pánico para alertar a los uniformados. Y en menos de 6 horas, 5 personas fueron asesinadas en Guayaquil. Y en uno de los casos, la víctima era el conductor de una camioneta a quien criminales obligaron a bajar del vehículo para dispararle en una vía de Nueva Prosperina, en el noroeste. Les tenemos un resumen. El sector de Nueva Prosperina continúa como uno de los más violentos del noroeste de Guayaquil. Esta madrugada, sujetos interceptaron al conductor de una camioneta, lo obligaron a bajar del vehículo y lo ejecutaron a tiros. Esta persona venía circulando y de repente las motocicletas son las que le cierran el paso y le bajan al conductor y proceden a victimarle. Tras el hecho, familiares del fallecido llegaron al sitio para exigir que se investigue el caso y se capture a los sicarios. Según los agentes, la víctima se dedicaba a varios trabajos, entre ellos administrar una clínica de rehabilitación. En lo que va del año en el distrito Nueva Prosperina se han registrado cerca de 68 crímenes. Sin embargo, durante las últimas horas también hubo otros casos en varios puntos de Guayaquil. En las calles Tulcán y Maldonado, en el centro, un hombre murió y otro resultó herido durante una balacera. Mientras que en Alcedo y La Once, John Montalvo, de 28 años, murió tras recibir varios disparos en la cabeza y en el pecho. Asimismo, en el sur, un hombre de 44 años fue acribillado al pie de una tienda en la cooperativa Mariux y Febres Cordero. Y en la Floresta, sicarios asesinaron a tiros a un cuidador de carros. Por estos hechos violentos, todavía no hay detenidos. Más noticias para ustedes a esta hora y les contamos que en una semana la policía especializada detuvo a 2 personas acusadas de difundir y comercializar pornografía infantil. Uno de los casos se registró en el recinto Tres Postes, esto es en la provincia del Guayas, y las autoridades alertan a los padres de familia para evitar que más niños sean víctimas de este delito. Nos informa Bessie Granja. Es el momento cuando personal policial llegó a una vivienda ubicada en el recinto Tres Postes, en la provincia de Guayas, tras recibir una alerta que desde esta zona se promocionaba la venta de material pornográfico con menores de edad. Según las autoridades, Juan Luis C., de 31 años, tenía en su poder 2.300 archivos digitales con contenido sexual explícito de niños. La policía también incautó 3 celulares y un dispositivo de almacenamiento de información. Este delito estaba siendo efectuado por varios ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, quienes estarían vinculados dentro de un grupo de la red social WhatsApp, con la finalidad de comercializar este tipo de material o contenido visual, audiovisual, informático, con representación visual de desnudos, semidesnudos, de niños, niñas y adolescentes en actitud sexual explícita. Diego Calispa, jefe policial del Departamento de Análisis de Información de la Dirección Nacional de Investigación contra la Violencia de Género, Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia, detalla la edad de las víctimas. Existen niños desde los 0 años hasta los 17, que son los adolescentes. Entonces, se tendría que verificar uno a uno para determinar si son víctimas de este país o son víctimas de otros países.
Pero este jueves también se registró otra detención por el mismo delito en Orellana. La policía allanó el domicilio de un ciudadano a quien la fiscalía lo investiga por la descarga de pornografía infantil y por tomar fotografías a una adolescente. Entre las evidencias constan celulares y prendas de vestir. Continuamos con una noticia positiva. Un grupo de profesores de tenis se unió para tratar de llevar el deporte a una de las zonas más conflictivas de Guayaquil. Ellos apuestan a que la práctica constante del tenis sirva para mantener ocupados a niños y jóvenes y mantenerlos así fuera de los malos hábitos. La Prosperina está ubicada en el noroeste de Guayaquil y generalmente salen las noticias porque hay un crimen o algún acto violento. Eso es, muy bien, vamos. Pero en un pequeño sector dentro de la Prosperina están trabajando en una especie de antídoto, una receta que involucra el deporte como ingrediente principal. Nosotros, como vivimos aquí, tratamos de que los chicos se mantengan ocupados, ¿no? Sacar a los chicos un poco de todas estas cosas que hay, ¿no? Llámese la droga, llámese muchas cosas, ¿no? Abdón Alcíbar es profesor de tenis y está convencido de que sí es posible masificar este deporte. Él y otros compañeros entrenan gratuitamente a niños y a jóvenes del sector. Este deporte no es muy común en los barrios populares, pero nosotros, como vivimos aquí en el sector, estamos dando una mano aquí para que los chicos puedan salir adelante. El tenis no es un deporte barato, pero estos profesores hacen lo que pueden para que sus pequeños alumnos puedan practicar. Como los chicos son de bajos recursos, pues no tienen para que el papito compre una raqueta que son tan caras. Nosotros le prestamos, le facilitamos raqueta, pelota, todo lo que usted ve aquí son implementos que nosotros les facilitamos a los chicos, ¿no? A ellos no les cuesta un centavo nada. Entrenan 3 veces por semana en un parque municipal. Comenzaron con 5 alumnos, ahora tienen decenas. Como yo no puedo entrenar de tarde, entreno en la mañana, porque yo estudio de tarde. Después de la escuela que estudio, me alisto y ahí vengo a jugar, vengo a entrenar aquí. El problema que los profesores ya avisoran es que mientras más alumnos lleguen y más tiempo practiquen los implementos, raquetas, pelotas, se van a desgastar. Entonces necesitamos que nos ayuden. Por ejemplo, mire cómo está el cerramiento, las pelotas se salen, se van a la calle, se pierden, raquetas también, a veces ya se dañan las cuerdas. Pero dicen que ya verán qué pasa. Por ahora sueñan con que su escuela crezca, con masificar el tenis, con lograr que cada vez más chicos se interesen en el deporte y se alejen de la violencia que impera en el sector.